Estimados estudiantes, vamos a dar inicio a esta asignatura que es Tecnología de Frutas y Hortalizas. El primer tema versa sobre la generalidad sobre las frutas y las hortalizas. Principalmente trata de la caracterización de las frutas y hortalizas como materias primas para la elaboración de una serie de derivados que se desprenden de ellas. Siempre lo que tratamos de hacer es mostrar o ver las propiedades y características más importantes relacionadas con los procesos de transformación de las frutas y hortalizas. En ese sentido, primero vamos a iniciar obviamente con la definición de frutas y hortalizas. Vamos a tratar de diferenciar qué es una fruta y qué es una hortaliza. Desde el punto de vista general, las frutas y las hortalizas obviamente que son seres vivos, es decir, que después de cosecharlos inclusive permanecen intactos sus cambios fisiológicos, es decir, continúan con vida. Por lo tanto, como son de origen vegetal, nacen, crecen, maduran, envejecen y obviamente mueren, que es un ciclo, digamos, propio de todos los seres vivos, ¿no es cierto? Ahora, el fruto, en general, desde el punto de vista botánico, es la estructura madura portadora de la semilla y producida esencialmente por las plantas fanerógamas. Ahora, eso en general relacionado con la definición de frutas. Ahora, las frutas y hortalizas podemos considerar que en general, como son partes vegetales, podemos decir que son producciones blandas y comestibles, es decir, aptas para el consumo humano. Desde el punto de vista morfológico, los tejidos de las plantas comestibles son obviamente los frutos, las yemas, los peciolos, las raíces, los tallos, las hojas, las inflorescencias, ¿no es cierto? O sea, todas esas partes que son comestibles en las plantas. Eso desde el punto de vista general, definiendo lo que son las frutas y las hortalizas. Ahora, cuando tratamos de diferenciar qué es una fruta y qué es una hortaliza, más que todo la diferencia es el modo de consumo, básicamente. Decimos que las frutas, por ejemplo, son los frutos que se consumen tal como se los cosecha, es decir, que no requieren ningún proceso de preparación. En la generalidad de los casos son dulces o se los consume con azúcar, entonces están destinados principalmente a servirse como postres en nuestra alimentación. Esa es la forma de uso. En cambio, las hortalizas, que son tejidos o partes comestibles de las plantas que ya habíamos señalado, ¿no es cierto? Tallos, hojas, raíces, frutos, etcétera, etcétera, que no se caracterizan precisamente por tener un sabor dulce y pueden consumirse acompañados de productos, por ejemplo, cárnicos o, más que todo, decimos en términos generales, que requieren de una preparación previa para poderlos consumir. Esta preparación previa pasa inclusive por la cocción. Y las hortalizas están destinadas normalmente a la preparación de platos en general en nuestra dieta alimentaria. Ahora, la clasificación de las frutas y hortalizas, por supuesto, es muy variada. Existen diferentes clasificaciones de las frutas y hortalizas que principalmente, ¿no es cierto?, como toda clasificación, atiende principalmente a las características comunes o propiedades comunes que puedan tener las frutas y las hortalizas para agruparlos en grupos que tienen algún parecido en algún aspecto que sea plenamente identificable. Ahora, la clasificación, hay muchas clasificaciones de las frutas y hortalizas y por lo general casi siempre se recurre, cuando el caso requiere, a una de ellas para poder, ¿no es cierto?, analizar
sus características principalmente organolépticas o características generales en todo caso. Ahora, pasando a la parte de la estructura, o sea, la estructura nos interesa obviamente por el hecho siguiente, la estructura de las frutas y hortalizas es muy variable, ¿no es cierto? Como son diferentes partes, son diferentes tipos de frutas, etcétera, etcétera, entonces es medio complicado lo de las estructuras y no podríamos estudiar cada una de ellas. Sin embargo, para nosotros es de sumo interés considerar que siempre la fruta por lo menos tiene tres partes esenciales, ¿no es cierto? La cubierta externa, que es el epicarpio o exocarpio, que es prácticamente la cáscara, que normalmente en los procesos la tenemos que separar, ¿no es cierto? Y la parte comestible, que es el mesocarpio, que es la parte útil que vamos a necesitar para elaborar los diferentes derivados o inclusive obviamente en el consumo como fruta fresca. Y finalmente el endocarpio, que es en realidad la parte que corresponde a la semilla, es decir, la parte interna que cubre o recubre y que contiene la semilla, ¿no es cierto? Que tiene diferentes tipos de estructuras, a veces es dura, qué sé yo, ¿no es cierto? Tiene diferentes características. Pasamos a ver lo que es la composición química de las frutas primero. Ahora, siempre vamos a tener presente el hecho de que si analizamos la composición química de las frutas, siempre está dirigida a analizar los aspectos que tienen que ver con los procesos de transformación. No así tanto como no estamos estudiando el valor nutritivo de las frutas, sino más bien siempre tratar de caracterizar las mismas y para poder después tener una base sólida para entrar al procesamiento de los mismos. ¿No es cierto? En las frutas y en general podemos decir que el extracto seco, vale decir la parte sólida, está más o menos entre el 10 y el 20%. El resto del componente casi siempre es agua, por supuesto, ¿no es cierto? Dentro de los que tenemos los azúcares, los ácidos orgánicos, los compuestos nitrogenados, los lípidos que son escasos. Entonces todos estos componentes vamos a ir un poco desglosando en función de lo que pretendemos, justamente que es conocer esas propiedades o esos componentes, sus características de cara a los procesos siempre. El primer componente y el mayoritario es el agua, que está en términos generales, podemos decir, entre un 60 y 90%. No podemos hablar de porcentajes o de composiciones más precisas por el hecho de que es muy variable la composición y depende mucho de la estructura, del contenido de agua en los tejidos, etc. Entonces hay una serie de diferencias que hay que hacen que no podamos manejar una composición, digamos, un poco más exacta, más precisa. Bien, el agua, como en cualquier otro alimento, está presente de dos formas, el agua ligada y el agua libre. El agua ligada está unida a otras moléculas, unida químicamente, por supuesto, y forma parte de algunos compuestos como las proteínas, las pectinas, etc. Y el agua libre es más bien la que está contenida en las células y los tejidos. Esta agua es la que está disponible y favorece las reacciones químicas, el desarrollo de microorganismos y la actividad enzimática. El agua ligada, en cambio, es el agua que no está disponible, no pueden usar los microorganismos y tampoco las enzimas, ¿no es cierto? No se puede separar por métodos convencionales, por ejemplo, si queremos secar el agua ligada, no se puede eliminar. En cambio, el agua libre sí. Por métodos convencionales podemos eliminar el agua libre de las frutas en este caso y tener una serie de productos, ¿no es cierto?, que pueden ser concentrados
que pueden ser deshidratados, etc. ¿No es cierto? Entonces, es importante resaltar que una medida de este contenido de agua libre es lo que llamamos normalmente la actividad del agua, que seguramente usted ya la conoce, que es una relación entre la presión del vapor de agua en el alimento sobre la presión del vapor saturado de agua a la misma temperatura, o lo que da lo mismo es la humedad relativa sobre 100. Ahora, la actividad del agua es importante en las frutas y hortalizas. ¿Por qué razón? Está relacionada directamente con el deterioro de las frutas y hortalizas. Sabemos que después de la cosecha prácticamente de las frutas, inmediatamente ya se inicia el proceso de deterioro. ¿Debido a qué? Debido a que las frutas tienen precisamente muchos nutrientes y tienen una gran cantidad de agua, ¿no es cierto? Entonces, obviamente hemos dicho que el agua libre es el causante justamente del desarrollo de microorganismos y de enzimas, que es la vía de deterioro principal en las frutas y hortalizas. ¿No es cierto? Entonces, la actividad del agua es sumamente importante para el caso para tomar en cuenta como la vía, si podemos llamarla así, de deterioro de las frutas. Ahora, la actividad del agua normalmente va en una escala de 0 a 1, es decir, aquellas frutas que son muy jugosas por ahí tendrán valores de actividad del agua muy próximos a la unidad, ¿verdad? En general podemos decir que la actividad del agua de las frutas está muy próxima a la unidad. Podemos hablar entre 0,90 y 0,9 y 1, la mayor parte. ¿No es cierto? Entonces son muy proclives al deterioro. Por eso se dice que las frutas y las hortalizas en general son productos perecederos, es decir, que son muy susceptibles a deteriorarse. Entonces, esto de la actividad del agua es sumamente importante. Tenemos que considerar que cuando las frutas tienen una actividad que está comprendida entre 0 y 0,6, las frutas son completamente estables frente al deterioro. Y esto obviamente ocurre con todos los vegetales, incluyendo las hortalizas, ¿no es cierto? Entonces es importante, por ejemplo, en un proceso de deshidratación, la actividad del agua en los productos deshidratados, en las frutas deshidratadas, por ejemplo, está por debajo de 0,6. Entonces, por eso es de que prácticamente no se desarrollan microorganismos que puedan alterar, ¿no es cierto?, las características de las frutas. Entonces, importante este hecho, saber de que las frutas y las hortalizas, vuelvo a reiterar, son estables frente al deterioro cuando su actividad del agua está comprendida entre 0 y 0,6. Por arriba de 0,6 ya se comienzan a desarrollar una serie de microorganismos a diferentes actividades del agua. Por ejemplo, los mohos se desarrollan una actividad del agua entre 0,7 y 0,9. Las levaduras, valores superiores a 0,8 y las bacterias arriba de 0,9. Entonces, como ven, prácticamente a partir de 0,7 ya comienza, digamos, a ser prevalente la actividad de los microorganismos y de las enzimas que producen el deterioro. Entonces, esto es sumamente importante tomar en cuenta para poder desarrollar los procesos en la elaboración de derivados, ¿no es cierto? Entonces, el tratar de bajar la actividad del agua ya es un método en sí de conservación, ¿verdad? Muy bien, eso quería resaltar en cuanto se refiere al agua libre y a la actividad del agua y su relación con el deterioro. Bien, por otro lado tenemos los compuestos nitrogenados. Normalmente el contenido de compuestos nitrogenados es bajo en las frutas, de 0,5 a 1,5%, que principalmente son proteínas y aminoácidos.
¿no es cierto? Y obviamente en las proteínas hay que considerar lo que son las enzimas. Ahora, los hidratos de carbono, ya sabemos, hemos definido que las frutas se caracterizan por su sabor dulce. Entonces, ¿a qué es debido el sabor dulce? A la presencia de azúcares. ¿Qué azúcares? Entre los monosacáridos, lo predominante son la glucosa y la fructosa. ¿No es cierto? Que ustedes además conocen que esos azúcares son fermentecibles, ¿no es cierto? Para otro tipo de productos, como el caso de las bebidas, por ejemplo, como cuando se usan como materias primas las frutas. Después tenemos los disacáridos o oligosacáridos, donde tenemos prevalencia de la sacarosa y cantidades menores de maltosa, rafinosa, etc. Y los polisacáridos, que son componentes principalmente de la fibra, de la cáscara, ¿no es cierto? Y como la celulosa, la hemicelulosa, las pentosanas. Ahora, dentro de los polisacáridos también están las pectinas, que juegan un rol importante. Sabemos que la pectina es un gelificante que se utiliza en el proceso de elaboración de las pectinas, o digo, de las mermeladas. Y finalmente el almidón, que es un hidrato de carbono de reserva principalmente y que actúa y se convierte en azúcar durante el proceso de maduración por el fenómeno de la fotosíntesis. También hay que hacer mención de que en cuanto a los lípidos, o sea, las grasas, en las frutas es bajísimo, del orden del 0,1 a 0,5% peso del fruto fresco, ¿no es cierto? Entonces no tiene demasiada importancia y por supuesto dentro de los procesos de elaboración de derivados tampoco. En cambio los ácidos orgánicos sí, ¿no es cierto? Los ácidos orgánicos de alguna manera son los responsables de la acidez. Las frutas en términos generales son ácidas, es decir, que tienen un pH inferior a 7. Podemos decir un pH medio, por ahí andan alrededor del pH de 5, ¿no es cierto? La mayor parte de las frutas. Y esa acidez se debe a la presencia principalmente del ácido málico y el ácido cítrico, que son los compuestos predominantes en este orden. Después tenemos los compuestos fenólicos, que se encuentran en todas prácticamente las frutas. Y son componentes que indudablemente contribuyen al color y al sabor, porque tenemos las flavonas, los flavonoides, etcétera, ¿no es cierto? Que obviamente son pigmentos de importancia en realidad para definir el color de las frutas y obviamente un poco en el sabor. Pero sin embargo, desde el punto de vista del procesamiento industrial de las frutas, tiene mucha importancia los compuestos fenólicos. ¿Por qué? Porque bajo determinadas condiciones se produce lo que conocemos con el nombre del pardeamiento enzimático de las frutas y por supuesto también de las hortalizas, ¿no es cierto? Este pardeamiento enzimático se debe a tres factores que son fundamentales. Obviamente que la presencia de los polifenoles en las frutas es una característica natural, siempre están presentes. Y por otro lado, también como componentes, ¿no es cierto?, en los compuestos nitrogenados tenemos los enzimas. Y dentro de esos enzimas tenemos la polifenoloxidasa, que justamente cataliza las reacciones de oxidación de los polifenoles en presencia del oxígeno del aire. Entonces, note que los compuestos fenólicos son sumamente importantes bajo esta óptica, por el hecho de que producen coloraciones oscuras en las frutas y hortalizas, en las superficies obviamente que están expuestas a
al contacto del aire. Entonces, siempre se dan estos procesos, por ejemplo, después del pelado de las frutas, durante la trituración o obtención de las pulpas o pulpeado, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de evitar, hay una serie de tratamientos que se hacen, que posteriormente veremos, que se hacen a las frutas y hortalizas para evitar el pardeamiento enzimático, puesto que no es bienvenido, digamos, de alguna manera en los procesos y perjudica el color e inclusive hasta el mismo sabor. Ustedes clásicamente ven, por ejemplo, si una manzana la cortan y la dejan un momento, enseguida va a comenzar a aparecer un color más oscuro, una tonalidad de grises o cafeces. Entonces ese es el pardeamiento, básicamente el pardeamiento enzimático al que estamos haciendo referencia. Bien, las vitaminas sin duda alguna tienen importancia desde el punto nutricional, ¿no es cierto? Son importantes proveedores, digamos, las frutas de ácido ascórbico, como el beta-caroteno o provitamina A que se llama, que se encuentra en grandes proporciones en los frutos, por ejemplo, como las cerezas, melones, etc. Y también las vitaminas del grupo B, ¿no es cierto? Ahora, lo importante en los procesos industriales, siempre tratamos de no destruir muy significativamente el valor nutritivo de las frutas durante los procesos. Entonces, los tratamientos térmicos, por ejemplo, que son los destructores del contenido de vitaminas, están diseñados de tal manera de preservar el valor nutritivo, ¿no es cierto? Sabemos que las frutas y hortalizas en general son una gran fuente de vitaminas para el organismo y de sales minerales, por supuesto. Entonces las vitaminas, por ahí, ¿no es cierto?, hay que cuidar mucho con el calor. Hay vitaminas que son muy termolábiles, entonces eso hay que tener en cuenta porque son, vuelvo a reiterar, las grandes proveedoras, las frutas, de vitaminas para la nutrición humana. Y las sales minerales, tal vez dentro de las sales minerales y los minerales presentes conforman diferentes sales, está el potasio, que es el más abundante, el calcio, el magnesio, hierro, fósforo. Entonces también debemos considerar que en las frutas y en las hortalizas tenemos la presencia de los minerales, de los macronutrientes y de los micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos que están en mayor proporción y los micronutrientes son aquellos que están en menor proporción, en menor cuantía, como el cobre, el magnesio, o el manganeso, el zinc, etc.